Hay algunos de los temas de las Escrituras que no son muchas veces tocados. Hay temas que es posible que muchos predicadores le saquen la vuelta porque no sean temas que sean del agrado del público, de las personas que están escuchando. Sin embargo, son temas tan importantes que se mencionan una y otra vez en la palabra de Dios. Son temas que a lo largo y ancho de la historia en que Dios ha hablado a la humanidad se tocan. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de la hospitalidad. Es uno de los temas también que tiene peso e importancia en la palabra del Señor porque se menciona en muchos pasajes de las Escrituras. Aunque en estos días se ha resfriado el amor, como bien lo dijo el Señor Jesucristo, que en los últimos días, por causa de la maldad, el amor de muchos se habría de enfriar. Sin embargo, la palabra del Señor permanece para siempre. Séquese la hierba, cáigase la flor, mas la palabra del Señor nuestro, dice Isaías 48, permanece para siempre. Lo que Dios ha dicho en su palabra, eso no se va a remover jamás. Dios ha establecido algo y eso permanecerá para siempre. Las órdenes que el Señor ha dado a la humanidad y sobre todo a sus hijos, a los que ahora pertenecemos al reino de Dios, siguen vigentes y continuarán vigentes hasta que Cristo venga. Nos dice la palabra del Señor que el mismo Abraham, cuando recibió a aquellos visitantes en el capítulo 18, cuando ellos venían a dar la noticia de que en un año Isaac habría de nacer, él los hospedó. Dice la palabra del Señor que los recibió solícitamente y les preparó de comer, les preparó agua para que bebieran, y de esta manera él estaba siendo un hombre hospitalario con aquellos visitantes de parte de Dios. Dos de ellos eran ángeles y se habla de que el mismo Cristo Jesús estaba visitando a Abraham en aquella ocasión, porque dice que Jehová habló con él, el amigo de Dios, Abraham. Vemos también otros casos en la Escritura, por ejemplo el caso de Lot, que recibió en el capítulo siguiente, en el capítulo 19, los visitantes, esos ángeles que vinieron a avisarle y a sacarle de la tierra de Sodoma para que él pudiera ser libre, pudiera ser salvo de esta condenación que vendría sobre estas ciudades. Y dice la palabra del Señor que le recibió en su casa y no permitió que pasaran la noche fuera de su casa, sino les recibió y les insistió para que estuvieran en su casa. Es algo muy importante que nosotros tengamos presente, que hay siervos de Dios, personas que merecen nuestra atención, nuestra hospitalidad, y a esas personas nosotros debemos de brindarles todo nuestro apoyo. Es indudable que hay personas malas por el otro lado, personas que no son de Dios, que son lobos rapaces, que son personas que no son dignas. Sin embargo, allí es donde entra el discernimiento del Hijo de Dios para distinguir a estas personas. Y finalmente hay ocasiones en las que no podemos distinguir hasta que hagamos el bien y nos arriesguemos. En ocasiones tenemos que tomar riesgos para que podamos recibir la bendición de Dios. No es suficiente esperar a tener toda la información de una persona, todas las cartas de recomendación y el background a una persona. Muchas veces sabremos de recibir personas que no sabemos nada de ellas y que son totalmente desconocidas. En la palabra del Señor nosotros vemos casos así, que se recibieron a personas totalmente desconocidas y estas personas fueron galardonadas por el Señor porque se trataban de grandes hombres y mujeres de Dios. El caso de Eliseo, nos dice la palabra del Señor en el capítulo creo que el capítulo 4 de Segunda de Reyes, donde nos habla de una tsunamita. Esta tsunamita veía pasar al siervo de Dios constantemente y estaba
pues ella observando esto, cuando ella detectó que era alguien importante, se trataba de una persona digna, y entonces ella lo hospedó en su casa. Y dice de esta mujer, dice la palabra del Señor, era una mujer importante. Se trataba de una mujer que hospedó al siervo de Dios, y el siervo de Dios después le dio o le mandó decir que pidiera cualquier cosa y él se la daría. Dice la palabra del Señor de esta mujer: y había una mujer importante, en el capítulo 4, como dijimos, Segunda de Reyes, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Hay pasajes en la Escritura que nos hablan de cuando hombres de Dios, mujeres de Dios fueron hospedados. Y esto es una práctica cristiana, es algo que la palabra del Señor dice una y otra vez. El mismo Señor Jesucristo fue hospedado por Marta, cuando Marta le invita a su casa. Y esto lo vemos en los evangelios. La palabra del Señor en el capítulo 10 de Lucas, nosotros vemos cómo Marta invitó al Señor Jesucristo a quedarse en la casa. Dice textualmente de la siguiente manera en Lucas 10. Dice: aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía una hermana que se llamaba María, y esta es María, Marta y Lázaro. Es la primera ocasión en que nosotros vemos mencionada a Marta, y Marta fue la que precisamente invitó al Señor Jesucristo a quedarse en su casa, y después ellos pudieron tener una amistad profunda, Marta, María y Lázaro, pero fue Marta la que invitó al Señor Jesucristo a quedarse en su casa, y a partir de ahí ellos recibieron una gran bendición, porque Lázaro cuando fue muerto, después el Señor lo resucitó, y esto fue un motivo de grande gozo y grande bendición para esta familia. Vemos el caso de la suegra de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 8 de Mateo, cuando el Señor Jesucristo va a la casa de Pedro a orar por esa mujer que era su suegra y que tenía una fiebre. Dice la palabra del Señor que Dios la usó, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo sanó a esa mujer, reprendiendo el espíritu de fiebre, y ella se levantó, le servía. Y nosotros podemos entender que se quedó también allí en casa de esta mujer. Y vemos el caso de Zaqueo, por ejemplo, en el capítulo 19 de Lucas, cuando el Señor Jesucristo se queda en su casa y Él ofrece una cena. El mismo Mateo también ofrece una comida al Señor Jesucristo. Vemos muchas ocasiones en que el Señor es hospedado por personas que eran de diferente clase, diferente índole. Algunos eran fariseos posiblemente, otros que eran publicanos, otras personas eran pecadores, pero que recibieron la palabra del Señor, etc. Personas diversas. Vemos la palabra del Señor Jesucristo, lo dice en el capítulo 10 de Mateo, cuando Él envía a los discípulos a predicar la palabra del Señor. Dice: en el lugar donde les abren las puertas, en el lugar, en la ciudad donde los reciban, ustedes quédense allí, coman lo que les den, y entonces si la casa donde se quedan es digna, entonces la paz de ustedes quedará en esa casa, y si no es digna, entonces será llevada con ustedes. Dice la palabra del Señor que cuando no eran recibidos los siervos de Dios, entonces hay una palabra fuerte para estas personas que no reciben a los siervos de Dios. Yo mismo he sido recibido en muchas ocasiones en los países que nos ha tocado visitar, en los lugares donde hemos ido.
¿verdad? Y Dios ha traído bendición a través del ministerio, Dios ha hecho maravillas, milagros, pero ¿qué tal cuando una persona simplemente cierra las puertas y no quiere recibir a los siervos de Dios? Había un gran problema en la iglesia primitiva cuando había personas que no querían recibir a los siervos de Dios, personas que no querían simplemente confiar en el ministerio de alguien. Dice la palabra del Señor en 3 de Juan, y el apóstol lo denuncia cuando habla de las personas que no quieren recibir a los siervos de Dios, a los que predican itinerantemente la palabra de Dios, que andan de un lugar a otro. Y dice por el otro lado de Gallo, que era el hombre de Dios que hospedaba a los siervos. Vemos este pasaje de tercera carta del apóstol Juan. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los santos, especialmente a los desconocidos. ¿Cuándo fue la última vez que usted hospedó a una persona desconocida? Me acuerdo hace años cuando me encontré a una persona cuando iba camino a mi casa. Yo vivía en un lugar distante a donde estaba estudiando, y entonces tomaba un autobús para llegar a mi casa. Y entonces a esta persona que iba ahí en el autobús, que yo vi que era una persona de fuera, ¿verdad?, por la forma en que vestía y la forma que hablaba. Y entonces me acerqué a él, hablé del Señor y entendí que era una persona que andaba sin rumbo. Le dije: ¿Dónde es que vas? ¿A dónde te diriges? Dijo: no lo sé, estoy simplemente escapando, tratando de huir a algún lugar. Entonces nos abrió la puerta para hablar de la palabra del Señor. Lo llevamos a la casa, lo hospedamos en la casa sin conocerle totalmente. Una persona que era viciosa, que era terrible en su vida pasada, pero Dios hizo un milagro, lo cambió, lo transformó y lo convirtió en un cristiano verdadero, porque Dios hace milagros, maravillas cuando nosotros abrimos nuestros corazones y recibimos a estas personas que, aunque son desconocidos, pero que son a puertas que Dios está abriendo para bendecirnos a nosotros y para darnos también la oportunidad de servir. El Señor así es como obra y actúa. En el caso de Gallo, él estaba obedeciendo, y dice la palabra: fielmente te conduces. Dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Todos aquellos que salen a predicar la palabra del Señor en el nombre de Dios, por amor a Cristo. Yo sé que hay personas de muchas clases, personas posiblemente que no andan por amor, que no hacen el trabajo porque realmente quieran agradar a Dios, sino por otras causas. Tenemos a veces que tomar esos riesgos porque así lo manda la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, en capítulo 12 de Romanos, hay un pasaje interesante donde dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Atendiendo las necesidades de los santos. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros atendimos las necesidades de los siervos de Dios, de los que predican la palabra, de los santos? Eso es algo importante, es algo que nos ordena la palabra de Dios. Dice también Primera de Pedro, dice que nosotros hospedemos sin murmuraciones. Capítulo 4, versículo 8, dice hospedados unos a otros sin murmuraciones. Es decir, que hay ocasiones en que, aunque podamos hospedar a alguien, pero hablamos mal de él, de sus defectos, de las cosas que nosotros consideramos defectos en una persona, que si se levanta a cierta hora, que si hace tal o cual cosa, o si no ayuda o no coopera en una cosa que nosotros esperamos que coopere, y entonces ya hay una murmuración en contra de esa persona. Olvídese de eso. Dios dice en su palabra, dice: hospedados unos a otros sin murmuraciones. Un pasaje muy interesante y muy importante que está en Hebreos capítulo 13. Dice: acordaos de la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. La palabra del Señor nos habla de personas tan especiales que pueden ser como ángeles de Dios,
personas que están representando al mismo Señor Jesucristo, que son verdaderos embajadores del Señor sobre la tierra. No nos olvidemos de la hospitalidad, porque Dios quiere que nosotros practiquemos esto. De esta manera agradamos a Dios, agradamos al Señor. Yo sé que en nuestros días habrá personas que no quieren hacerlo, y yo sé que muchos alguna vez lo hicieron y ahora lo han dejado de hacer. Sin embargo, insto a cada uno de los que estamos ahora escuchando esta palabra, que nos acordamos de lo que el Señor dice, lo que el Señor dice en su palabra, porque la palabra del Señor no puede pasar de moda, no puede acoplarse a las épocas, no puede acoplarse a los tiempos que estamos viviendo. Más bien los tiempos tienen que acoplarse a la palabra de Dios. Nosotros debemos de acoplarnos a la palabra de Dios. Alguien nos puede llamar anticuados, alguien nos puede decir es que estás viviendo en otros tiempos, en el pasado la gente era más digna de confianza, ahora es diferente, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros habremos de seguir la palabra de Dios, porque eso es lo que realmente va a traernos bendición. Dios va a traer bendición a nuestras vidas. Nosotros viviendo en México y teniendo pocos recursos, el Señor nos dio la oportunidad y durante muchos años de hospedar a personas de muchos países que llegaron a nuestra casa, y siempre aprovechando las oportunidades que habríamos de tener siempre para hospedar a alguien y de esta manera ser bendecidos. Y la palabra del Señor se cumple. Dios dice en su palabra que el que siembra va a recoger. Dios nos va a galardonar, y ahora el Señor nos ha galardonado y nos seguirá galardonando en tanto nosotros continuemos haciéndolo. Dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay otros muchos pasajes que nos hablan de este tema, y habremos de recordar algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 34, nos habla que el carcelero de Filipos hospedó a Pablo, a Silas, a los que venían con él, los recibió en su casa, les dio de comer y los trató hospitalariamente. Esto fue motivo tremendo para que él recibiera la palabra de Dios. Toda su casa fue convertida, recibió una gran bendición de Dios. La misma Lidia, que fue vendedora de púrpura, en el capítulo también 16, nada más que versículos anteriores, versículo 15, nos habla de que les insistió, les rogó a los apóstoles, a los hombres de Dios, a los que venían a predicar la palabra, que se quedaran en su casa. Y ellos accedieron a quedarse en su casa, a ser hospedados por ella, y la bendición de Dios fue para su casa, para su familia. Qué precioso es todo esto, que nosotros lo hagamos así. En el capítulo 28 también nosotros vemos cómo es que después del naufragio que Pablo sufrió, dice la palabra que los habitantes, los nativos de la isla de Malta, ellos recibieron a estos náufragos, dicen, no con poca humanidad, es decir, con mucha humanidad. Hay veces que los mismos que no son cristianos, los que no conocen a Dios, actúan con más humanidad que los que conocemos a Dios. Qué lamentable es esto y qué reprobable es esto. Y nos preguntamos realmente si somos hijos de Dios, si nos parecemos a Dios, o estamos simplemente siguiendo las corrientes del mundo, o solamente tenemos el título de cristianos, pero no somos en la práctica cristianos. Nos sigue diciendo en el capítulo 28 que el mismo Pluvio, que fue el hombre principal de esta isla, hospedó a los siervos de Dios, a Pablo, a Lucas, a los que venían con él, y aún a todos los que estaban siendo rescatados de las garras de la muerte en ese naufragio que sufrieron en alta mar. Pero entonces dice la palabra del Señor que Dios trajo sanidad a Pluvio, y también no solamente a él, sino a todos los habitantes, todos los que estaban enfermos en esta isla, todos fueron sanados por el poder de Dios. Este es el tremendo beneficio que trae el hospedar a una persona. Todo un país puede ser bendecido por alguien que le abre la puerta al siervo de Dios, pero todo un país puede privarse de la bendición de Dios por causa de que alguien le cerró las puertas al siervo de Dios. Es algo tremendo.
tremendo, y nosotros tenemos que distinguir. Por el otro lado, como hemos dicho ya, hay personas que no están en el camino del Señor, no están haciendo la voluntad de Dios, no están actuando honestamente, y ahí es donde nosotros muchas veces tenemos que tomar riesgos, pero también tomar algunas precauciones, obviamente, pero en el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor nos dé ese discernimiento para entender a las personas y captar los espíritus, para ver los que son de Dios y no dejar ir a estas personas. En el nombre del Señor, hospedarlos, tratarlos hospitalariamente, y de esta manera vamos a recibir de grandes bendiciones del Señor. Nosotros nos ha tocado muchísimas personas de diferentes lugares, diferentes países, inclusive, que hemos hecho esto. El Señor ha traído bendición. Hágalo, porque lo dice la palabra del Señor, y Dios nunca deja de cumplir su palabra. Dios le bendiga.